Buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender nuestro Data Plus Women hoy. Voy a compartir mi pantalla porque tengo que presentar algunos slides. Muchas gracias por atender. Esperamos que os guste este evento. Entonces, algunas palabras sobre Data Plus Women. Data Plus Women es una iniciativa para promocionar mujeres que trabajan con datos o alrededor de datos. También acogemos a los hombres, así que os podéis presentar y escuchar y ningún problema. Estamos organizando evento en español y en portugués. Hoy es el evento en español y en diciembre tendremos un evento conjunto en español y en portugués con speakers que hablarán las dos lenguas. Somos 4 organizadoras. Tengo el gran placer de hacer la organización de los eventos en español con Gabriela, que os va a presentar nuestros invitados hoy. Hoy nos acompaña como speaker Agustina Colantonio. Ella trabaja en una empresa de bancos, es analista y bueno, nos va a contar cómo fue la implementación en su organización. Y bueno, bienvenida y estamos muy contentas que puedas participar de estas charlas. Gracias, Cuando Gaby. termine Agustina, si quieren pueden hacer preguntas, así que bueno, nos vamos escuchándolos. Gracias. Podéis hacer preguntas utilizando el Q&A que tenéis abajo de la pantalla y bueno, si os equivocáis y lo pongáis en el chat, también lo leeremos las preguntas. Voy a parar de compartir, así tú puedes compartir, Agustina. Perfecto. Bueno, se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Agustina. Trabajo como Data Analyst en un banco en Buenos Aires, en Argentina, en un equipo de BI. Y hoy, como decía Abby, les voy a estar contando un poco sobre la experiencia que tuve con la reciente adoptación de Tableau en el equipo de BI y en el equipo del negocio del banco, digamos. No puedo decir el nombre por razones institucionales, pero bueno, somos uno de los bancos más grandes dentro de Argentina. Bueno, hoy entonces voy a estar hablando un poco del trabajo que estuve haciendo en el banco, el timeline y evolución que tuvimos con la herramienta y las decisiones que fuimos tomando a la hora de, más que nada, manejar usuarios y contenido en la herramienta. ¿Quién soy? Entonces, bueno, yo, como les contaba, vivo en Buenos Aires, estudié Economía en la Universidad de Itela, hice un máster en Holanda y trabajé 3 años ahí en Philips. Me quedé un tiempito más y después me volví para Argentina y hace ya 2 años y medio, 3, que estoy trabajando acá nuevamente. En los últimos años, en los últimos 6 años, siempre me fui especializando en las áreas de BI y de explotación de datos. Y bueno, más que nada el último proyecto en el que estuve, el que les voy a estar contando. Entonces actualmente en el banco trabajo en este equipo de BI que se llama Inteligencia Comercial. Es un área de trabajo, el área de trabajo está dando soporte a la banca comercial, que es el área de negocio más grande dentro del banco, en términos de clientes y de operatoria, digamos. Inteligencia comercial es un área soporte, porque les damos soporte a las distintas productos y marketing, productos y a distintas áreas de estrategia dentro de la banca. Y es así porque los ayudamos a generar KPIs comerciales basados en el cliente, hacemos seguimiento de las interacciones que hacen los clientes con nosotros, y también seguimos los resultados de las acciones comerciales que se ejecutan desde la banca comercial, digamos.
Todo esto lo hacemos para facilitar entonces la interpretación de los datos que van surgiendo, que son muchos dentro del banco, y la toma de decisiones de una manera informada. Eso es como lo primero, ¿no? Tomar la decisión de manera informada. Y cada vez más, dado las transformaciones, y más que nada en el banco que se están dando transformaciones de mindset, cada vez se están tomando las decisiones más data-driven. Así que, bueno, es como un rol también bastante evangelización. El foco de mi trabajo dentro de este equipo, que bueno, no lo dije creo que, pero en inteligencia comercial somos unas 30 personas, formo parte de un subequipo bastante chico, que es un equipo cross, que vamos ayudando a las distintas áreas también. Y hoy en día estamos más que nada focalizados en la estrategia de BI y la implementación de Tableau dentro de la parte del negocio, digamos, y el análisis de avanzados para la toma de decisiones. La toma de decisiones puede ser a través de scores de propensión de compra, para saber qué clientes son más propensos a comprar algo, clusterización de clientes para saber qué ofertas llevar. Esto en general lo hacemos con R y Python, pero hoy les voy a estar contando más sobre la estrategia de BI y la implementación, ¿no?, de Tableau. Que igual está bastante de la mano, porque es la manera que tenemos de comunicar también lo que hacemos a través de Advanced Analytics, ¿no? Antes de que llegara Tableau, teníamos varias soluciones de BI. En realidad teníamos una bien grande, una solución de BI interna con una buena seguridad, que quiere decir que llegaba bien a los usuarios, pero era bastante rígida, era más de reportería. Después teníamos soluciones distribuidas, digamos, open source o pagas, pero que eran poco escalables. Y lo que terminaba pasando muchas veces, obviamente, es que terminábamos haciendo mucho del análisis en Excel, PPTs, y terminábamos compartiendo todo a través de directorios compartidos, ¿no? Creo que pasa bastante, es una estructura bastante tradicional. Ahora con la llegada de Tableau, que más o menos hace un año ocurrió, un poquito menos, se fue de a poco acelerando la distribución, digamos, de la herramienta. Y desde el principio, ¿no?, empezamos distribuyendo reportes y fue como es el primer paso, ¿no?, que da flexibilidad, reduce muchísimo el tiempo de desarrollo de tableros, como todos seguramente saben en la comunidad, y le da bastante poder al usuario también de hacer self-service y le da más escala. A partir de que se empezó a distribuir y que la gente empezó a tener más timing y más uso de la herramienta, entonces empezamos a también distribuir análisis y respuestas a preguntas más ad hoc del negocio, ¿no? Tal vez si ven el reporte, digamos, no, en sí la visualización no es muy linda, pero la potencia que tiene detrás es que lo podemos usar rápido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este es un análisis de potencial clientes que habíamos hecho, un scoring de clientes para el lanzamiento de un producto en particular. Tiene toda una inteligencia detrás, pero el negocio también necesitaba tener algunas variables que ellos tenían más sensibilidad, que tal vez para el modelo no eran tan importantes, ¿no?, pero más sensibilidad de comunicación con el cliente. Y bueno, esto es una salida bastante rápida, ¿no?, que tiene Tableau para nosotros, además de la reportería, ¿no? Y después, bueno, cada vez estamos acelerando un poco más también con a medida que los usuarios lo van usando más y van teniendo más conocimiento y van entendiendo, podemos empezar a hacer visualizaciones más avanzadas, ¿no? Como por ejemplo un core de análisis que como parece muy sofisticado, ¿no? O más tablas heatmaps, más con aperturas más estadísticas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos una apertura de deciles de los valores que conforman uno de los KPIs más importantes para nosotros, que es la rentabilidad.
Así que bueno, eso es más o menos el camino que hicimos hasta ahora, cómo fue cambiando y evolucionando. Y ahora lo que les quería comentar un poco también es cuáles fueron las decisiones que fuimos tomando desde el equipo, que no somos un equipo que tomamos como dada un poco, estuvimos involucrados en la decisión de la herramienta, pero no somos un equipo de tecnología per se, somos un equipo más del negocio, del lado del negocio, estamos para dar soporte más al negocio, y por lo tanto no somos ni admin de Tableau, pero sí contamos con un ecosistema y con unas posibilidades de manejar ese contenido que tenemos, ¿no? Solo para que tengan una idea más o menos de la magnitud del proyecto, es un sitio compartido de Tableau. El sitio compartido está compartido entre todas las áreas, todas las bancas del banco, digamos. El proyecto en sí que manejamos nosotros son alrededor de más de 500 usuarios, de los cuales un 20% de esos usuarios pueden generar su propio contenido, o sea que tienen que tener alguna base, algún conocimiento sobre datos para poder entender bien qué es una dimensión, qué es una medida, cómo se combinan las distintas, cuando es por ejemplo, un cálculo que tiene sentido y cuando no, cuando hablamos de datos, ¿no? Porque vamos a tener todo tipo de bases, de fuentes de datos disponibles, y hay solamente un 5% de todos los usuarios que somos Tableau developers, dentro de esos más de 500, ¿no? Y contamos con una base de datos relacional para poder trabajar los distintos extractos y bases de datos que vamos subiendo. Así que para nosotros fueron tres decisiones, o tal vez 3 hitos donde nos fuimos dando cuenta que cómo manejar, ¿no? este ecosistema de contenido, ¿no? Uno es los datos, son muy importantes, ¿no? Obviamente, y son la base para hacer un buen análisis. El segundo es cómo distribuimos esa información a través de carpetas compartidas, digamos, y cuáles fueron los errores que fuimos cometiendo y que después fuimos arreglando a medida que pasaba el tiempo. Y el tercero es la comunidad y cómo se vuelve la herramienta para usar y para tomar decisiones, ¿no? Bueno, en términos de datos, en un primer momento, al principio, paso cero, cuando nos llegó la herramienta, le dimos mucha flexibilización a la creación de fuentes de datos, no teníamos en claro guidelines o una estrategia definida para cada causística, y estábamos trabajando mucho en el parche, ¿no? En tratar de salir a la cancha con lo que teníamos, con los datos como los que teníamos, que igual obviamente era un equipo ya de datos, había esquemas de datos y demás, pero no estaban obviamente pensados para Tableau en particular o para una herramienta de self-service como lo es Tableau. A medida que pasó el tiempo, y tal vez es un aprendizaje que también saco en limpio, digamos, que tal vez tendríamos que haberlo hecho un poquito antes, empezamos a estandarizar. Lo primero y todo esto obviamente en conjunto con el equipo, dentro del equipo, ¿no? Tenemos soporte más de la parte de arquitectura del dato, y este aprendizaje lo fuimos manejando entre todos, ¿no? Pero empezamos a estandarizar dimensiones básicas que vayan en todos los reportes, en todas las fuentes de datos que vamos compartiendo con los usuarios. Esto tal vez es básico, pero el hecho de tener 20 marcas, en nuestro caso, como les decía, siempre nos focalizamos en el cliente y en el seguimiento del cliente, tener 20 dimensiones básicas
para el seguimiento del cliente, o 30. Eso lo vamos ajustando a medida que van apareciendo, ¿no? Y que todos los usuarios las pueden encontrar en todas las fuentes de datos que estén publicadas, a pesar de que tal vez en la visualización obviamente no entran los 30 dimensiones o no entran los 30 filtros. Eso hace que los usuarios también puedan empezar a encontrar relaciones entre las fuentes de datos sin necesidad tanto de estar nosotros atrás, los pocos creators que somos o los pocos desarrolladores que somos, dándoles tanto soporte, ¿no? Y además, bueno, ayuda un poco a la estandarización y a la consolidación también de los datos, ¿no? Y a raíz de eso también se empezó a crear un modelo de datos más custom para Tableau, un esquema de datos dentro de la base de datos relacional que tenemos, con una capa más business o más de negocios, donde vamos guardando, vamos haciendo persistir tablas que son que son las que finalmente tal vez usamos en Tableau, pero entre nosotros en el equipo, los desarrolladores, podemos empezar a consultarnos entre nosotros, bueno, puedo usar esta fuente, está productiva, es algo que nos estuvo facilitando muchísimo en el último tiempo seguir utilizando bien la herramienta, ¿no? Después, como les comentaba, la parte de permisos y de cómo organizamos la información, el contenido que va a salir al resto de las áreas del banco, dentro de estos 500 usuarios, al principio nos dio dolor de cabeza, porque el paso cero arrancamos súper estrictos, y no sé si seremos los únicos que empezamos estricto, pero resultó con muchísimo trabajo manual, especialmente tal vez porque ahora en las nuevas versiones de Tableau un poco se revierte esto, ¿no? O sea, no hubiese sido tan manual, pero cuando arrancamos el año pasado, que todavía teníamos la versión 2019, la asignación de permisos fue complicada, ¿no? Porque dijimos, bueno, vamos a tener 2 carpetas para cada equipo, una donde van a poder publicar y solo ver ellos mismos el contenido que publican, y otra que van a usar para compartir con el resto de la banca, ¿no? Esas 2 carpetas por equipo las íbamos asignando con permisos manuales, y aquellos que los llamamos carpetas compartidas y carpetas lab. En principio también fue como una reacción un poco política, ¿no? Uno cuando sale a conocer la herramienta, mucha gente tiene miedo, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si el dato que estoy publicando está mal? O la conclusión que saco está mal. Entonces teníamos esas carpetas como para escondidas, ¿no? Como que el equipo solamente había un periodo de revisión dentro de cada equipo, en estos gente que podía hacer contenido propio, y después si querían las iban subiendo, las iban corriendo a áreas, a las carpetas de compartido. Lo que pasaba, bueno, que la asignación era manual, teníamos que, además no podíamos mover el contenido, teníamos que republicarlo, si no queríamos cambiar los permisos manualmente. También nos pasaba que teníamos proyectos cross, que bueno, se complicaba en dónde los íbamos organizando, ¿no? Dónde los íbamos volcando. Y también, bueno, teníamos, a raíz que era tan engorroso tener 2 carpetas, no queríamos tener una tercera carpeta, así que teníamos todo lo que era mismo fuente de datos, que en Tableau tiene una imagen como 2 basecitas y un libro de trabajo. Lo teníamos, que es el libro de trabajo, como el dashboard en particular, los teníamos los 2 en la misma carpeta, lo que también hacía que la gente que no estaba tan acostumbrada a la herramienta se confundiera. Bueno, dimos atrás con todo eso, y en el paso 1 lo que hicimos fue flexibilizamos los permisos, ahora todo el mundo puede ver todo, se siguen llamando carpeta compartida y carpeta lab para cada equipo, pero
ya es una explicación, ¿no? O sea, si vos de otro equipo vas a una carpeta lab de un equipo que no te corresponde, sabe que no es información lista para compartir, ¿no? Y también hicimos, bueno, esa separación entre, publicamos todas las fuentes de datos por un lado, que solamente las usan los que generan contenido, digamos, porque los que miran nada más el libro de trabajo lo pueden hacer desde sus carpetas de libros de trabajo. Así que es algo que si hubiésemos sabido desde el principio hubiese sido más fácil. Y finalmente, creo que una de las cosas más importantes también es la comunicación y la evangelización. No sé si vengo bien de tiempo, pero desde el principio hicimos mini comunidad de creators, de developers, donde teníamos reuniones recurrentes, nos hacíamos preguntas entre nosotros. Otra cosa que también desde el principio tratamos de lanzar fue una plantilla, un template que entre nosotros también, entre los developers, podríamos importarnos, con las portadas de los distintos libros de trabajo, las notas para poner siempre las mismas, siempre en el mismo lugar, abajo, como para estandarizar un poco al usuario, que siempre vea, que trate de encontrar siempre los elementos en el mismo lugar y no esté perdido buscándolos por todos lados. También cuando arrancamos cuando se fueron sumando los usuarios de las distintas áreas, también hicimos reuniones de iniciación, tal vez 1 hora, 2 horas con cada equipo, y después seguimiento para los usuarios que ya estén, que sean de generadores de contenido, más ad hoc, digamos. Y en estas reuniones también es lo que les decíamos, ¿no? Es aprender a usar el dato, no solamente a usar Tableau. Finalmente también tenemos reuniones con la comunidad de tecnología, donde nos vamos intercambiando opiniones con las otras entidades dentro del banco, ¿no? Y por último, también las comunidades externas, ¿no? Que hay un montón de información, como mismo estas reuniones, y que está bueno charlar sobre estos temas, siempre preguntando, que siempre hay gente que pasó por lo mismo antes, y nada, si tienen preguntas o si después quieren charlar sobre cómo implementaron ustedes Tableau o cómo lo implementaron en el negocio en particular, abierta a saber más. Bueno, les cedo de nuevo a Gaby. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Agustina. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta. Aprovechan ahora o si no después cuando termina también Paula. Así que bueno, si no mientras seguimos adelante y les presento a Paula Muñoz. Ella es Data Scientist, trabaja en NetNumber, que es una telco, y es de Colombia, pero vive en Boston, y nos va a contar, va a mostrarnos algo de Tableau Prep y R, así que bueno, el nombre de su charla es Entendiendo el ciclo de un proyecto de análisis de datos usando diferentes herramientas. Así que bueno, las dejo con Paula. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por la presentación. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por sacar un poco de su tiempo para escucharnos el día de hoy. Voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Me confirmas? Ok. Bueno, entonces, un poco acerca de mí, como dijo Gaby, soy colombiana, me gradué como ingeniera electrónica y me mudé a los Estados Unidos ya hace 13 años, y mi carrera profesional se ha desarrollado sobre todo en el área de las telecomunicaciones. Actualmente me encuentro trabajando en la compañía NetNumber como científica de datos. También soy muy apasionada a Tableau y al tema de las visualizaciones. Y aquí les dejé mi Twitter handle, email, por si tienen alguna pregunta o me quieren contactar, podemos charlar.
Bueno, entonces entremos a la presentación porque está un poco extensa. Vamos a cubrir varias cosas, una metodología y también varias herramientas. Y bueno, la metodología como tal, el motivo por el que les quiero hablar de esta metodología es porque hoy en día el tema de data analysis, data scientist está muy de moda y todo el mundo quiere aprender de machine learning, cómo aplicar los algoritmos, pero hay veces se les olvida que un proyecto de análisis de datos no es solo los algoritmos, es todo un proceso. Entonces, quiero que se motiven a que sí, es importante aprender los algoritmos, pero es importante saber cuál es todo el proceso. Entonces, esa es como la motivación de la charla. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo se aplica esta metodología a un proyecto que yo realicé. Este es un proyecto personal, una visualización que hice para la competencia de Tableau de Ironbees 2020, donde yo recolecté mis propios datos por medio del Twitter API. Usé la herramienta de RStudio, varias librerías, y también usé las herramientas de Tableau como Tableau Prep y Tableau para hacer todo el proceso. Entonces, comencemos con la metodología. Esta metodología se llama metodología CRISP-DM. Muy seguramente muchos ya han escuchado de la metodología. Básicamente tiene 6 fases principales. La primera fase es la de entendimiento del negocio, la segunda es entendimiento de los datos, la tercera es preparación, la cuarta es modelado o análisis, la quinta es evaluación y la sexta es implementación. Ya vamos a ver en qué consiste cada fase, pero lo que quiero que se concienticen de esta diapositiva es que el proceso de análisis de datos es un proceso muy repetitivo, es un proceso cíclico y siempre o muchas veces, la mayoría del tiempo, van a tener que devolverse al paso anterior porque de pronto les hacen falta más datos o de pronto necesitan aclaración en los objetivos. Entonces, que se concienticen que el proceso de análisis de datos es un proceso muy iterativo y repetitivo. Entonces, como estamos un poco cortos de tiempo, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de las tareas de cada fase principal y cómo las apliqué en este proyecto que realicé. Es un proyecto personal, pero la metodología se aplica sobre todo en el trabajo, pero se puede aplicar para cualquier proyecto de análisis de datos. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Comprensión del negocio o del caso. Como cualquier tipo de proyecto de software o de lo que sea, hay que planear el proyecto. O sea, necesitamos saber cuáles son los objetivos, cuáles son las preguntas que queremos resolver, cuáles son las decisiones que se quieren tomar. Y basado en eso, necesitamos saber cuál es la información que necesitamos, dónde vamos a encontrar la información que nos va a ayudar a resolver esas preguntas o tomar esas decisiones. Igualmente, vamos a necesitar saber qué tipo de análisis vamos a aplicar. Puede ser un análisis descriptivo, o sea, mirar qué pasó, qué está pasando, o un análisis predictivo, que ya es el futuro, más predecir algo, ya va a requerir algún tipo de machine learning algoritmo o algo así, ya es más avanzado. Y bueno, ¿qué más hacemos en esta fase? Necesitamos saber cuál va a ser el producto final. Va a ser un informe, va a ser un dashboard, va a ser un modelo. Entonces, en resumen, esta fase es planear nuestro proyecto. ¿Cómo lo apliqué yo a mi proyecto personal? Entonces, mis objetivos o lo que yo quería saber con esta visualización era, 1, yo quería explorar cuáles eran los hobbies o las actividades que las personas han estado haciendo durante esta cuarentena o esta pandemia. Entonces, quería saber esas actividades, qué es lo que la gente más está haciendo. Y segundo, quería saber cuál era el tipo de sentimiento que se percibía cuando la gente hablaba de hobbies y COVID o hobbies y cuarentena. Ya sabemos que el tema del COVID en general, por sí solo, es negativo, pero yo lo que quería saber era si la gente cuando hablaba de hobbies de pronto
ya el sentimiento general de pronto podía ser más positivo, porque de pronto las personas están aprendiendo algo nuevo, están aprovechando su tiempo. Entonces yo estaba intrigada de saber cuál era el sentimiento en estos tweets. Entonces, información necesaria, lógicamente necesitamos las publicaciones, los mensajes de Twitter. ¿Qué tipo de análisis vamos a hacer? Muy sencillo, no vamos a hacer nada avanzado, va a ser sobre todo descriptivo, ver el dataset, los datos que nos da Twitter, y para los sentimientos voy a crear un puntaje, un puntaje de polaridad, donde voy a contar el número de palabras positivas y le resto el número de palabras negativas. Eso me va a dar un score, un puntaje, y de ahí me voy a dar cuenta qué tan positivo o qué tan negativo es un tweet. Y bueno, alcance de la investigación. Es muy importante cuando estamos realizando un proyecto saber qué es lo que vamos a hacer como lo que no vamos a hacer, porque hay veces los proyectos se pueden alargar y alargar. Entonces tener muy definido hasta dónde va a llegar nuestro proyecto. En este caso yo dije, yo solo voy a recolectar mensajes por un mes y ya. ¿Y cuál va a ser mi producto final? Va a ser un dashboard interactivo. Entonces, este fue como mi primer paso, tener la idea, planear cómo iba a ser mi proceso. Pasamos a la segunda fase, que es comprensión de los datos. En esta fase vamos a pensar, ok, de dónde vamos a sacar los datos. Si es en el trabajo, por ejemplo, va a venir de un database, va a venir en Excel files, ya no me lo van a dar o lo tengo que buscar. Entonces, ¿cómo entender de dónde vienen los datos? Si no nos los han dado, entonces recolectar los datos. Ya una vez tengamos los datos, vamos a hacer un primer análisis exploratorio para entender cuál es el tipo de variables que tenemos, si son, cuántas son categóricas, cuántas son nominales, cuáles son las variables que me van a servir en mi análisis, la calidad. Vamos a, por ejemplo, mirar si tenemos muchos valores nulos o tenemos valores outliers, como que se salen del rango, y no vamos a tomar ninguna acción, simplemente vamos a pensar qué vamos a hacer en esos casos. Si, por ejemplo, tenemos muchos valores nulos, vamos a quitar esas observaciones o de pronto las vamos a reemplazar con algo. Entonces, como pensar qué vamos a hacer más adelante cuando pase la fase de preparación, y documentar es muy importante. Si se pueden crear un diccionario de sus variables, qué significa cada una, cuál es el tipo por ejemplo, categórica, nominal, para que lo puedan usar más adelante y referirse a ese diccionario. ¿Cómo lo apliqué yo? Bueno, en este caso necesitamos bajar nuestros tweet messages. Para eso necesitamos una cuenta de developer de Twitter. Es muy sencillo, cualquiera lo puede hacer. Aquí les dejé los links. Más adelante yo le voy a compartir la presentación a Anabel para que todos lo puedan accesar y puedan chequear los links. Pero es muy sencillo, van a esta página, llenan una forma donde les va a preguntar por qué quieren tener una cuenta de developer, le dan un nombre y Twitter les autoriza pues, su acceso. Y les va a dar un acceso estándar que lógicamente tiene unos límites, pero para objetivos de estudiar algo, de aprender, pues es suficiente. Una vez tengan su cuenta de developer, tienen que pensar cómo van a interactuar con el API. Lo pueden hacer vía Python. En este caso yo lo hice con R, porque manejo R mejor que Python, y me parece que es muy sencillo. Voy a usar la librería R-Tweet, que hay muchas librerías para interactuar con los tweets, pues con el Twitter API, pero R-Tweet pues, es la más completa. Y una vez pues tengamos nuestro acceso a la librería y a la interacción con Twitter,
vamos a hacer todo la preparación de los datos y la exploración con librerías de Tidyverse. Tidyverse tiene muchas librerías para minería de datos, dplyr y otras que nos facilita la preparación de nuestros datos. Para los que no conozcan R, ya vamos a tratar de hacer un demo. Por ahora voy a mostrar pantallazos, pero ahorita más adelante cambiamos al programa. Y lo que se hace inicialmente es instalar las librerías. Entonces se usa este comando de install packages y se cargan las librerías que necesitamos. Para cargar las librerías o correr cualquier línea de R, simplemente le dan Control Enter, selecciona las líneas que quieren correr, Control Enter en su teclado. Entonces, ya una vez carguemos nuestras librerías, necesitamos interactuar con el API de Twitter. Para hacer esto, necesitamos crear un token en nuestro computador. Esto es un proceso que solo se hace una vez por computador. Una vez ustedes creen el token por computador, en el computador queda guardado, y la próxima vez que quieran interactuar con el API, simplemente tienen que llamarlo con el comando de getToken. Entonces, más adelante, cuando tengan tiempo de ver todas las diapositivas, pueden ver el proceso completo, pero por ahora voy a avanzar. Ok, luego ya tenemos nuestra conexión al Twitter API, ya estamos listos para buscar nuestros mensajes de Twitter. Entonces hay dos funciones, está la de Search Tweets y la de Search Tweets 2. Yo usé la de Search Tweets 2 porque me permite incluir más términos. La de Search Tweets solo es una búsqueda. La de Search Tweets 2 me permite incluir bastantes combinaciones de términos para que me descargue los mensajes. Esta función tiene varios parámetros. Los más importantes, por ejemplo, son el N, que es el número máximo de publicaciones que quiero que me descargue. Tenemos la opción de lenguaje, tenemos el tipo de mensajes que queremos. Pueden ser recientes o populares o mixtos, una combinación de ambos. Le decimos si queremos que nos incluya los retweets. Usualmente cuando vamos a hacer análisis de Twitter Analytics, se le dice que false porque solo queremos analizar los mensajes únicos. No nos interesa realmente cuántas veces han retweeted ese mensaje. Y la función más importante, el parámetro más importante es el de Retweet on Rate Limit. Es importante poner este parámetro en true o verdad, porque lo que pasa es que con la autorización que nos dio Twitter estándar hay un límite, y es que solo podemos bajar hasta 18,000 observaciones en 15 minutos. Entonces, si no tenemos este Retweet on Rate Limit en true y tratamos de correr este comando para que nos bajen muchos tweets muy seguidamente, es posible que nos vamos a pasar de ese límite y Twitter nos cancele nuestra cuenta y nos bloquee. Entonces, para eso lo ponemos en true, para que él lo que hace por detrás es que hay como un delay, como un tiempo de espera, que o sea, él va a detectar, ya usted ha corrido esta función muchas veces, espere unos minutos, espere por ejemplo aquí 12 minutos y lo intentamos nuevamente. Entonces es como una medida de prevención. Ok, ya una vez descargamos nuestros mensajes, una vez descargamos nuestros mensajes, vamos a empezar a explorarlos. Todavía estamos en la fase 2, no vamos a hacer nada con nuestro data, estamos simplemente analizando cómo son las variables, cómo se ve el dataset. Estas son unas de las funciones que yo uso con más frecuencia para este proceso de exploración, que son las de chequear las dimensiones. Por ejemplo, aquí yo estoy analizando la primera versión de tweets que bajé. Me está diciendo que hay 1932 observaciones y 91 columnas. ¿Se pueden imaginar un dataset con 91 columnas? O sea, es
es muy grande y muy seguramente pues no vamos a necesitar las 91 columnas. Entonces, por eso es que es importante esta fase de exploración, porque aquí nos damos cuenta qué variables nos va a servir y cuáles no. Y podemos usar esta librería de Data Explorer, que es muy buena porque de una forma gráfica nos va a mostrar qué valores están, qué variables tienen más valores nulos, el porcentaje. Entonces ya nos da una idea de si hay muchos valores nulos en una variable, posiblemente no nos sirve. Esta función nos va a hacer una gráfica o gráfica de histogramas de todas las variables continuas, lo mismo que con plot bar. Entonces, ok, una vez hacemos esto, ya vamos a pasar al estudio. Yo sé que esto es más fácil entenderlo cuando lo ven en el programa que en las diapositivas, pero simplemente quiero mostrarle cuáles son los pasos antes de que lo vean en el demo. Ya la siguiente fase es nuestra fase 3. Voy a quitar este momentico. En esta fase lo que vamos a hacer es enfocarnos en cuáles son nuestras variables que nos van a ayudar para nuestro análisis. O sea, vamos a limpiar nuestro dataset, vamos a seleccionar las variables, vamos a integrar, por ejemplo, si vamos a usar diferentes datasets, aquí es donde vamos a hacer los joins, donde vamos a hacer los unions, preparar nuestros datos. Si es un dataset demasiado grande, lo más recomendable es hacer un subset de este dataset para que pues, podamos analizarlo de una mejor forma. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo apliqué en este proyecto? Yo pasé de 91 columnas a 9 columnas. Seleccioné mis variables de interés y eliminé observaciones. En este caso, por ejemplo, le dije solo filtre y deme los tweets que vienen en inglés. Sobre todo porque cuando pasemos a la parte de analizar los tweets, la mayoría de diccionarios y cosas que hay disponibles para el análisis de texto es en inglés. Entonces aquí estoy filtrando y le estoy diciendo solo retórneme los valores únicos. Luego lo que hacemos, muy importante, es limpiar nuestro texto. Entonces para esto usamos diferentes regular expressions para que nos quite todo lo que son links, caracteres especiales, por ejemplo, el arroba usuario, que nos quite todas las cosas que no son interesantes para el análisis del texto como tal. Entonces, ahora sí, vamos a salir de aquí. Entonces, vamos a pasar a RStudio. Entonces, para los que no conozcan, este es RStudio. Aquí tenemos un script. Todo lo que ven en verde son comentarios. Para quitar los comentarios, pues simplemente lo quitan. Por ejemplo, aquí lo que les decía de instalar paquetes. Si ustedes no han instalado un paquete con una librería como tal, lo quitan, seleccionan esta línea y la corren. Yo, como ya los tengo, lo que voy a hacer es simplemente selecciono mis librerías, las corro. Y ahora aquí vamos a empezar a interactuar con el API de Twitter. Entonces vamos a llamar nuestro token y ahora vamos a buscar nuestros mensajes. Entonces vamos a correr estas líneas de acá y aquí nos va a empezar a bajar, a descargar nuestros mensajes. Esto va a tardar unos segundos. Les comento, cuando comencé el proyecto inicialmente, yo solo busqué unos cuantos términos, digamos, comencé con quarantine hobbies, COVID hobbies, pero notaba que casi no me estaba dando resultados. Entonces, durante esta fase de exploración, de preparación de datos, siempre estaba como back and forth, ¿sí? No, voy a añadir más términos hasta que me dé pues el dataset que yo quería. Entonces aquí ya terminó. Aquí nos podemos dar cuenta, nos bajó 2.383 observaciones con 91 columnas. Y aquí vamos a empezar a la fase de exploración muy rápidamente. Es lo mismo, nuestras dimensiones.
Si queremos ver cómo se ven nuestros tweets, esta es una forma de hacerlo. Un ejemplo, estas son las primeras 5 líneas, este es nuestro texto, y aquí tenemos todas nuestras columnas. Esta función de view es la que me permite ver las observaciones de en esta forma de tabla. Si no tuviese este comando, me va a retornar esto que realmente pues de pronto es cuando tenemos tantas columnas no lo podemos entender. Entonces es un comando muy bueno. Igual este comando de glimpse me gusta, sobre todo en este caso cuando tenemos tantas columnas, porque me muestra las columnas, me las transpone. Entonces me deja ver como el shape, la forma de mi dataset diferente. Entonces aquí exploramos, por ejemplo, uno que es interesante. Vamos a ver los tweets que venían en español. Una idea. Entonces, aquí, por ejemplo, ya estamos viendo, aquí ya estoy percibiendo solo de leer algunos, bastantes tweets negativos, pero más o menos así es como funciona. Por ejemplo, aquí si queremos ver cuáles son los diferentes idiomas, lenguajes de los tweets, la mayoría vienen en inglés. Entonces estamos en esta fase de exploración. Ahora pasemos a la fase de preparación. Aquí es donde seleccionamos nuestras columnas de interés, filtramos a que nos dé solo lo de inglés y que me retorne mis valores únicos. Entonces corremos esto, nuestras dimensiones ahora bajaron, pasó de 2.383 observaciones a 1.897 con solo 9 columnas. Y ahora podemos usar nuestras funciones de Data Explorer que nos permite ver de una forma gráfica, por ejemplo, cuáles son las columnas que tienen más valores nulos. Aquí me está diciendo que la variable de country y hashtags tienen bastantes valores nulos. Estas están bien. Esta otra función me permite ver la frecuencia de algunas de las variables categóricas. Él solo escoge algunas, aquí hay más variables, pero tenían más de 50 categorías, entonces no me las mostró. Pero este son el tipo de funciones que ustedes pueden usar para explorar sus datasets. Luego lo que hice es estructurar mi análisis. Yo dije, ok, voy a usar dos tipos de datasets. Uno específico para analizar lo que es texto y el otro para analizar las otras columnas. Entonces aquí lo que hice fue crear una columna nueva que le llamé TextClean. La dupliqué mi variable text. Ya esta variable de TextClean es a la que le voy a aplicar todos mis pasos de limpieza. Entonces, por ejemplo, así es como se va a ver este dataset, text y TextClean. Este es el que le vamos a aplicar los datos de limpieza, que están aquí con mis regular expressions. Y ahora, aquí, por ejemplo, aquí es cuando teníamos el texto con todos los hyperlinks y el add. Ya aquí vemos que nuestro texto está limpio. Ya aquí terminamos la primera fase de preparación en R. Lo que hago es que yo exporto esto y pasamos a Tableau Prep. Les quería mostrar Tableau Prep porque de pronto algunos de ustedes todavía no lo conocen. Voy a poner mis diapositivas nuevamente. Tableau Prep me permite limpiar, hacer muchos de los pasos que ya hice en R, los puedo hacer en Tableau Prep. Y lo bueno es que simplemente hago clics. Es muy sencillo, muy intuitivo. Entonces, ¿por qué quise usar diferentes herramientas? Porque lo que les quiero motivar es que aprendan, que diversifiquen las herramientas y las habilidades para hacer su trabajo, porque hay veces, si se quedan concentrados en aprender una sola herramienta, pues de pronto se pueden demorar más. Y digamos, hay veces que yo uso Tableau Prep cuando son datasets pequeños, necesito hacer un análisis rápido,
Tableau Prep me permite hacer mi análisis, o sea, súper rápido, súper sencillo, pero hay veces si es un dataset muy grande que necesito aplicarle muchas transformaciones, es posible que lo pueda hacer en Tableau Prep, sí, pero me voy a demorar más. Entonces ahí es cuando tengo que empezar a diversificar mis herramientas y ahí es cuando uso R o otra herramienta. Entonces, volviendo a Tableau Prep. Tableau Prep nos permite hacer cosas como agregar nuestros datos, hacer joins, a nivel de variable, podemos filtrar, podemos aplicar los pasos de limpieza como los que acabé de hacer en R, de eliminar puntuaciones, números. Muchas de las funciones que ya hice en R ya están predefinidas en Tableau Prep y simplemente tengo que hacer clic. Lo otro que me gusta de Tableau Prep es que también puedo interactuar con scripts de Python o de R, ya estando en Tableau Prep. ¿Cómo se hace con RStudio? Muy sencillo. Estando en R, necesito instalar esta librería que se llama RServe. La cargamos y activamos nuestra conexión RServe. Creamos nuestro script. Aquí en este ejemplo lo que voy a hacer es usar uno de los pasos de limpieza que ya había hecho en R anteriormente, por ejemplo, el de quitar el arroba, el handle, arroba, lo que sea, quitar esto. En Tableau Prep lo podría hacer, pero me podría demorar más. Entonces aquí lo que hago es que creo un script en R y lo llamo en Tableau Prep y lo integramos. Entonces vamos a pasar aquí a Tableau Prep. Este es Tableau Prep. Entonces vamos a mostrar, este es mi dataset antes de embed, de poner el script de R. Simplemente tengo 3 variables, user ID, created at, y el texto, como ven acá, tiene sus add, va a tener hyperlinks. Y para embed el script, simplemente le damos aquí en el plus, en el más, le añadimos un paso de script. Aquí escogemos el tipo de conexión que queremos, puede ser Python o puede ser RServe. Buscamos nuestro script, entonces les muestro aquí en R. Este es mi script. Este script yo lo guardo en el computador, yo le doy un nombre a mi función, estas van a ser mis variables de salida, y entonces estando en Tableau Prep, yo llamo esta función, aquí le pongo el nombre de la función, y él lo va a llamar, y aquí me limpia mis datos. Entonces, si lo vemos, por ejemplo acá, aquí en la parte de abajo, esta segunda línea tenía este arroba, Linda Childers, aquí ya no la tiene, aquí ya nos la limpió. Estando aquí en Tableau Prep, les muestro los otros pasos de limpieza que podemos hacer. Por ejemplo, aquí tenemos como espacios extras. Simplemente vamos aquí, limpiar, y aquí tengo estas opciones. Puedo limpiar, pasar a lowercase, o sea, minúscula, quitar los números, quitar la puntuación, quitar los espacios. Y lo otro que me gusta de Tableau Prep es que nos da recomendaciones. Por ejemplo, aquí este bombillito nos está sugiriendo que le quitemos los espacios. Entonces se le da Apply. Entonces es muy fácil de interactuar. Este fue el flujo que usé para terminar de limpiar mis datos. En resumen, porque no tenemos mucho tiempo, no estamos de tiempo, ok. Aquí terminé de limpiar mi texto porque todavía tenía variables repetidas, entonces variables como texto, líneas de texto repetidas, entonces terminé de limpiarlo y aquí lo que hice, yo quería información de geográfica, location, pero no sé si se acuerdan, en R nos mostraba que la variable de country tenía 97% de valores nulos. Entonces lo que yo hice fue con esta variable de location que me daba, a veces me daba, por ejemplo, el estado, ciudad,
yo usé esta variable para enriquecer la variable de columna. Entonces hice unos cálculos donde le decía, ok, si detecta que tiene estos estados es porque es Estados Unidos. Entonces, una vez apliqué mis pasos de limpieza, pasé de tener, vamos a verlo acá, de tener 97% de valores nulos en country a creo que 50 y algo. Todavía es un porcentaje alto, pero sí, ya bajé el número de mis valores nulos. Bueno, aquí como se dan cuenta, se está demorando un poco porque estoy haciendo un join en mi dataset anterior. Ya está cargando, entonces aquí ya se pueden dar cuenta, 54% de valores nulos. Y esto es lo que me encanta de TableauPrep, que de una forma visible yo puedo ver cuál es el shape de la forma de mi dataset. En R es más difícil ver esto. Aquí yo ya puedo ver, digamos, si hay usuarios duplicados, o sea, con muchos tweets. Me permite entender mi dataset de una forma más fácil. Entonces vamos rápidamente aquí a devolvernos a nuestra presentación. Ya hablamos de TableauPrep. Ahora vamos a pasar al cuarto paso, que ya es análisis. Ya en este paso ya tenemos nuestros datasets limpios, ya estamos listos para empezar a responder las preguntas. Aquí es donde vamos a pensar en qué tipo de visualizaciones o análisis nos va a ayudar a responder esas preguntas. Entonces, es como la parte más divertida. Aquí, por ejemplo, vamos a analizar nuestro texto para hacerlo de saber qué actividades son las que más se repiten, o para igualmente analizar el sentimiento. Necesito convertir mi texto en tokens. Tokens significa separar el texto en palabras. Entonces, para esto lo separamos en tokens. Vamos a eliminar lo que son los stop words, que esto no nos sirve para nuestro análisis. Y para el análisis de sentimiento necesitamos usar un diccionario de sentimientos. Hay muchos. Yo voy a usar el de NRC, porque lo que hace es que tiene palabras en su diccionario que representan sentimientos o emociones. En este caso, son el tipo de emociones que nos representa. Y lo que yo hice fue crear otra variable que le llamé Overall Sentiment, para que me agrupara todos los sentimientos y emociones positivos. O sea, por ejemplo, surprise, trust, esos son sentimientos positivos. Lo mismo con los negativos. Esto lo hice para luego para la visualización. Y luego, para crear el puntaje de polaridad, lo que les comenté al principio, conté las palabras positivas y negativas de cada tweet. Y aquí, en esta parte de Polarity Score, lo que hice fue restarle las palabras negativas a las positivas, y eso me iba a dar un score por cada tweet. Me iba a decir cuántas palabras positivas, cuántas negativas hay, y un score para cada tweet. Ya aquí tengo todos mis datasets listos, y ya puedo ir a Tableau para empezar a analizar y a jugar con el tipo de visualizaciones, y tengo que pensar cuáles eran mis objetivos principales. Lógicamente yo había dicho que quería analizar las actividades y la polaridad, entonces empezar a explorar con mis datasets ya limpios qué tipo de visualizaciones me va a dar esa información. Entonces, por ejemplo, para el tipo de actividades, yo creé este tipo de visualización donde conté con mi dataset de tokens. Yo busqué y hice subcategories que me mostraban las actividades, por ejemplo, relacionadas a arte, relacionadas a ver televisión.
Entonces, esto fue lo que encontré relacionado a las actividades que las personas están haciendo en la cuarentena. Están haciendo mucho arte. Y en cuanto a los sentimientos, hice 2 tipos de visualizaciones. La primera me muestra el sentimiento y las emociones basado en el léxico, en el diccionario NRC. Y la segunda me muestra el puntaje. Cuando calculé mi puntaje de polaridad que contaba las palabras positivas menos negativas, aquí lo visualicé. Entonces aquí está el score y lógicamente cada puntico es un tweet y el que esté más arriba es porque es un tweet que tiene bastante palabras positivas y el que esté más abajo tiene bastantes tweets negativos. Les recuerdo, si quieren ver esta visualización e interactuar con ella, está en mi página de Tableau Public. Les dejaré el link, pero si van a Tableau Public y me buscan, ahí van a encontrar mi visualización interactiva. Aquí esta es una tercera visualización que me mostraba la información geográfica y otros datos extras. Entonces ya pasamos a la quinta fase, que es evaluación. Realmente aquí lo que hacemos es como analizar, ok, ya resolví mis objetivos, sí, respondí las preguntas que se habían hecho inicialmente. Si lo hice, puedo pues pasar a la siguiente fase. Si no, muy seguramente me va a tocar devolverme a obtener más datos, o si es en un proyecto de trabajo, tenemos que chequear con todos los stakeholders para asegurarnos que estén contentos con el análisis. Si no, hay que pedir clarificación, igualmente pedir más datos, pero aquí ya es la fase de evaluar y también de revisar el proceso. Esta parte de revisar el proceso es algo que he estado aplicando mucho en mi trabajo últimamente, y es que yo analizo el proceso de principio a fin, sobre todo cuando estoy trabajando en R, y pienso en cómo hacer un script que sea más dinámico, que no solo me sirva para este proyecto específico, sino cómo lo puedo usar en el futuro. Tratar de usar, hacer código que sea reusable para no tener que repetir el proceso over and over. Entonces, es algo que estoy tratando de aplicar más y más últimamente. Okay. Y la última fase, que puede sonar muy sencilla, pero no lo es, y es comunicar los resultados, porque de pronto como analistas o científicos de datos podemos saber mucho del análisis y de qué tengo en mis datos, pero si no sabemos explicarlo al usuario final, es posible que no van a ver todo el valor. Realmente al usuario final no le interesa saber cuánto tiempo tardamos haciendo nuestro análisis, cuáles problemas tuvimos. A ellos les interesa saber resolver sus dudas, si me estás dando la información necesaria para tomar una decisión. Entonces, saber presentar, saber crear una historia y presentar al usuario final es muy importante. Y nuevamente vuelvo a reiterar, hay que diversificar nuestras habilidades, no solo enfocarnos en aprender algoritmos, sino aprender todo el proceso de principio a fin, de cómo se hace, cómo se planea, cómo se preparan los datos, cómo se analiza, se visualiza y cómo se comunica. Es muy importante. Entonces, creo que aquí ya termina mi presentación. Este es un resumen de todas las pasos. Qué pena si de pronto me demoré un poco, pero era bastante el tema. Y bueno, está abierto el floor para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. No sé. O si quieren que les muestre alguna parte del proceso en R. No sé. Primero, Paola, muchas gracias, que era muy interesante, aprendí muchísimo. Y si tienes una pregunta, la puedes leer tú si quieres en el Q&A. Déjame ver si la veo. Es Asel Falas que te pregunta, que primero te dice que fue muy útil tu presentación. ¿Ya la ves? Sí, ya la veo. Ok.
ok, muy útil tu presentación, aprendí nuevos trucos de código para mejorar mis análisis futuros de Twitter en R e integrarlos con Tableau. Muy buena también la forma en que con Prep bajaste la cantidad de nulos en la locación. Muy bien. Pregunta, ¿cuáles son tus top 5 librerías favoritas en R para ciencia de datos y por qué? Además de Prep, ¿cuáles son tus funciones favoritas en Tableau y por qué? Bueno, librerías de R, definitivamente todas las de Tidyverse. Tidyverse tiene bastantes, dplyr, la de Data Explorer es fantástica. Estoy pensando, por lo general es Tidyverse. Me tocaría mirar mi código. Hay una muy específica que uso bastante, Data Table, porque cuando estoy haciendo comparaciones de datasets me muestra el delta de ambas tablas y puedo verlo en HTML. Entonces se llama Table, creo que se llama. Esa es favorita. Ok. No, espérate. No las tengo aquí en mente en este momento, pero definitivamente todas las del Tidyverse Word. O sea, lo del pipe, esta función que uso siempre, el pipe al final, es una de las funciones que puedo hacer con las librerías de Tidyverse. En cuanto a Prep, ok, además de Prep, ¿cuáles son tus funciones favoritas en Tableau? Bueno, en Tableau, lo bueno es que podemos, tanto en Tableau Prep como en Tableau, podemos hacer cálculos, cálculos LOD, los uso bastantes. Sí, también cuando puedo hacer fix. No sé si hay muchas personas que usen Tableau acá, pero los cálculos del LOD, index, el index en Tableau lo uso bastante. ¿Cuáles más? Como funciones como tal, no creo que esas, no, en el momento no se me vienen a la mente, pero después si pienso, me pueden escribir y hablamos por Twitter. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Muy bueno, Paula. Tableau Prep tiene flujos de trabajo negativos para los casos que falla algún nodo. No sé si entiendo muy bien tu pregunta, pero Tableau Prep, o sea, si falla, lógicamente nos va a dar algún mensaje negativo. No sé, Anabel, ¿me ayudas con la pregunta? ¿Entiendes qué es lo que nos están tratando de...? Me pregunto si quiere decir que a veces falla Tableau Prep, quizás cuando hay muchos datos. Supongo, Sí. lo entiendo así. Ok, sí, definitivamente por eso es que les comentaba que es importante diversificar las herramientas que usamos y cuando tenemos un dataset bastante grande, nomás en la demostración se dieron cuenta cómo tarda un poco en cargar los datos, entonces si empezamos a hacer joins y unions de muchos datasets, sí falla, sí se ve el performance que afecta, y ahí es cuando yo digo, ok, prefiero hacerlo en R porque lo voy a hacer en 5 minutos, en vez de esperar que Tableau Prep, pero Tableau Prep, como les decía, para datasets pequeños es increíble porque puedo limpiarlo, o sea, en 5 minutos, o sea, rapidísimo. Entonces, es saber cuándo usar qué herramienta, o sea, diversificarlas. Tenemos otra pregunta. Paula, gracias por tu presentación, demasiado útil. Me llamó la atención que en la información de Tableau Prep aparecía que ya se pueden hacer los LOD. No sé si eso es a partir de una versión X o siempre se ha podido. No, es algo reciente, no estoy muy segura cuándo. Yo creo que fue la última. Es como en 2020, creo. ¿Cierto? 2020, sí, 2020.1.2 creo. Pero sí, bueno, Oye. digamos, les voy a
mostrar cómo se hace un cálculo LOD. Por ejemplo, vamos a ir a cualquiera de estas variables y vamos a ir aquí donde dice Create Calculated Field, y aquí está nuestra opción para hacer un fix LOD. Entonces, sí, ya se puede hacer, creo que es a partir de 2020. Aquí me da las opciones del tipo de cálculo. Pues podemos jugar. Cuando me devuelva la pregunta anterior, que decían que cuál era una de mis funciones favoritas en Tableau Prep, es esta de, aquí, vamos a ir por ejemplo acá, espérate, o la que dice acá, de rank. Puedo crear un rank, esa la uso bastante. Por ejemplo, aquí es particionar. Por ejemplo, yo me di cuenta cuando estaba limpiando mi texto nuevamente. Yo ya lo había limpiado en R, supuestamente, pero cuando vine aquí a Tableau Prep me di cuenta que todavía había texto que se repetía muchas veces. Aquí pueden ver. Entonces, lo que yo hice aquí fue crear un rank para que me buscara cuál fue el primer mensaje, o sea, cuál fue el primer mensaje basado en la fecha. O sea, dependiendo del texto, que me buscara cuál fue el primer tweet que publicaron y cuándo fue. Entonces, ya basado en ese rank, yo seleccioné solo el que fuera el primero para que me quitara los duplicados. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Sí, Ernesto ha aclarado su pregunta. Para él, si Tableau Prep falla, si hay una manera de capturar el error y tomar alguna acción como avisar enviando un email. Y eso creo que es con Tableau Prep Conductor. Exacto, sí. Yo personalmente no tengo Tableau Prep Conductor. Tableau Prep Conductor permite publicar el flujo en el Tableau Server. Yo no tengo ese acceso, no estoy muy familiarizada cómo funciona, pero sí se puede subir el flujo a Tableau Server. Y no sé si tú, Anabel, tengas Tableau Conductor. Sí, es la misma cosa. Te mandan un email y te una alerta a la persona que ha publicado o el Tableau Server Admin recibe también, ¿no?, un email. Okay. Sí, no sé. No, de momento no hay. Yo tengo una pregunta. Creo que la última vez me habías hablado que cada día volvías en el API de Twitter para cargar datos, ¿verdad? Muy buena tu pregunta, Anabel. Sí, ok. Como les comentaba, la cuenta que nos da Twitter, la estándar, porque hay una cuenta que es paga y esa sí te deja bajar, no sé, ¿verdad?, cómo funciona, ilimitado, lo que sea, pero la versión gratis solo te va a dar los tweets de los últimos 6 días. Me voy a devolver aquí a mi script, y por ejemplo aquí yo tengo uno para que me muestre, por ejemplo, la fecha. ¿Dónde está? Me va a dar tweets. ¿Dónde está? Summary. Por ejemplo, aquí me va a mostrar, no lo he cargado. Vamos a buscar mi summary de acá. Summary, aquí abajo. Me va a mostrar cuándo fue el primer tweet. Fue octubre 15 hasta ahora, el último octubre 23. Entonces, lo que pasa es que sí, esta función solo nos va a dar tweets de los últimos 8 días o 7 días. Entonces, por ejemplo, para mi objetivo, que era recolectar tweets durante un mes, significaba que yo tenía que repetir este proceso por lo menos una vez por semana. Entonces, en mi paso quinto de evaluación, de revisar mi proceso de principio a final, lo que yo hago es, por ejemplo, aquí lo tengo en este otro script, es simplificar mis pasos y solo dejar lo que voy a usar. Entonces, digamos, aquí ya simplifiqué mi script, solo voy a buscar y solo las funciones que necesito, porque lo que pasa es que voy a tener que repetir este proceso muchas veces.
Entonces lo que yo hacía era repetía mis búsquedas y aquí al final, cuando yo grabo mis archivos, lo que yo hacía era que le daba un nombre. Yo, por ejemplo, lo grabé en esta carpeta y le decía COVID Hobbies Clean Text 01, le ponía por lo general la fecha y luego cuando iba a Tableau Prep, aquí en Tableau Prep hay una función que yo puedo, cuando estoy importando nuestros datasets, va a ser lo que se llama un wildcard union, que me va a unir, me va a buscar todos los tweets que comiencen con un prefix específico. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo, búsqueme todos los datasets que estén en esta carpeta específica que comiencen con este prefix. Entonces, así, cada vez que yo necesitaba o que bajaba más tweets, cuando cargaba mi flujo en Tableau Prep, ya me iba a cargar todos mis datasets con todos mis días anteriores de tweets. Entonces, muy buena la pregunta. ¿Alguien más tenga un... De momento no hay, pero tuvimos una de Ernesto y yo creo que, bueno, Rachel contestó, pero creo que era más una pregunta para Agustina. Te preguntó si cuando integraron Tableau en su compañía, si también integraron otras herramientas como R o Python. No sé si puedes hablar de eso, entonces te dejamos. No, sí. No. A ver, sí usamos, como les comentaba, usamos las herramientas de R y Python, pero no lo tenemos integrado en Tableau, porque va por otro desarrollo, digamos. Fue una decisión, sí, por el momento al menos, fue una decisión más de ir por un desarrollo con un sandbox, donde tenemos posibilidades de como más potencia para hacer este tipo de análisis con R y Python, ¿no? Además es toda la compañía haciendo análisis también en el mismo sandbox, con nuestros pequeños dockers, digamos, pero todos estamos en el mismo lugar. Así que lo que sí hacemos, los que yo les mostraba un poco que lo integramos, no lo integramos a nivel de herramienta, pero sí tenemos manera de automatizar un poco ese flujo de trabajo a través del sandbox, pasarlo a la base relacional y de la base relacional a Tableau, digamos. No es dinámico desde Tableau, pero a nivel comunicación al cliente interno, o sea, el usuario final, digamos, puede analizar también con las variables que jugaron en el modelo. Muy bien. Pues yo me encantó las dos presentaciones, chicas. Aprendí mucho. No cogí nota porque tenía que contestar, pero luego las revisaré. Pondremos, no sé si no parece que haya más preguntas. ¿Tienes algunas preguntas, Gabriela, para ella? No, las felicito porque me pareció muy interesante las dos presentaciones y también aprendí un montón. Y así que bueno, muchas gracias por participar y a todos los que participaron hoy. Y también fueron muy interesantes todas las preguntas, así que bueno, los esperamos en las próximas charlas. Acá les damos los links para seguir en contacto de Twitter, el sitio web y el user group. Y bueno, así que muy contentos de poder seguir dando charlas y de participar entre todos. Sí, y nuestra próxima será en diciembre. Creo que el día 4, no me acuerdo. 4 de diciembre. 4 de diciembre, ¿ves? Mi memoria falla a veces. Y será una conjunta en español y en portugués. Así que también si nos ayudan difundiendo e invitando a sus contactos, muchas gracias. Sí, porque somos un pequeñito grupo. Pues muchas gracias y que paséis un buen día, buenas noches, dependiendo de dónde estáis. Muchas gracias. Más gracias a todos por atender. Que estén bien. Gracias.